esta oportunidad nos acompaña el profesor Hugo Semmelmann, un sociólogo chileno de amplia experiencia docente que prácticamente ha vivido su vida profesional en México. Profesor Semmelmann, uno de los desafíos que usted ha planteado es el de entender el momento político en que vivimos, básicamente América Latina. ¿Usted cree que en nuestra región estamos comprendiendo la coyuntura y el momento político y socioeconómico por los que atravesamos? Yo creo que la pregunta suya es pertinente para alertarnos respecto de algunos acontecimientos. No podría yo decirle que no estamos leyendo el momento histórico, pero en general pienso que no se está leyendo el momento histórico, con las salvedades del caso, que siempre hay personas o grupos dentro o fuera de las universidades que hacen un esfuerzo enorme de leerlo. Pero yo creo que nos excede en su complejidad. Creo que no tenemos a cabalidad un conocimiento de lo que está implicando la actual coyuntura que llamamos globalización financiera, pero no nos damos cuenta de las consecuencias no solo económicas, sino también políticas y culturales que está teniendo el actual momento y todo lo que implica como desafío de desarrollo de los países latinoamericanos, porque lo que está en verdad en cuestión cuando hablamos de países latinoamericanos es la noción misma de país, es decir, porque una de las cuestiones más graves es la crisis de proyectos nacionales y por lo tanto se están cambiando los parámetros del análisis de la realidad económica, social y política de América Latina. Creo que desde la perspectiva en que yo me coloco, que es la del pensamiento social, la lectura del momento histórico no se está haciendo con el rigor que requiere. Creo que no es simplemente dar una opinión ni tener información, creo que requiere de un acto de pensamiento complejo sobre una serie de dinámicas que se cruzan conformando realidades inéditas, realidades que son económicas, políticas y culturales, todas articuladas en una dinámica muy compleja que están conformando las nuevas situaciones. Y eso sí supone un acto de pensamiento complejo que pienso yo no lo estamos abordando, no disponemos de ese instrumento para leer a cabalidad, repito, el momento histórico actual. La crisis del capitalismo ha llevado a recuperar, digamos, el sujeto histórico, sobre todo en América Latina. Yo creo que el concepto de sujeto histórico es uno de los desafíos no solamente intelectuales o teóricos, sino políticos y éticos en este momento. Creo que en relación a su pregunta, yo creo que el capitalismo globalizado tiende a negar el sujeto, partiendo del propio sujeto individual. Es decir, si pensamos en lo que es una persona en el plano de la vida diaria, creo que cada vez somos menos personas, somos menos pensantes y somos mucho más como mecanismos que permiten la reproducción de una cierta economía y es lo que nos está reduciendo a la condición de ser consumidores. Y a veces confundimos consumidores con personas o consumidores con ciudadanía. Yo creo que son dos cosas absolutamente distintas. El capitalismo fomenta esto. No necesariamente la emergencia de sujetos y por eso en este momento podríamos decir grosso modo que hay una verdadera crisis, no digo del sujeto, sino del pensamiento en el continente y es creo que uno de los cometidos más importantes en este momento. Y en ese contexto, ¿cómo caracterizaría el actual momento político e histórico de América Latina? Yo creo que lo caracterizaría como la crisis de un modelo y la búsqueda de una alternativa que no está clara. No obstante, creo que hay experiencias en el continente que son dignas de análisis más allá de los prejuicios ideológicos. Yo creo que hay que observar con mucha atención lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Bolivia. Creo que Bolivia en este momento es una experiencia interesante, inédita, que está dejándonos muchas enseñanzas más allá de los aciertos o de los errores del gobierno. Es decir, no podemos hacer una apreciación de lo que acontece en Bolivia mirándolo en el corto tiempo, creo que saberlo en perspectiva de largo tiempo. Eso está ocurriendo y es una experiencia de alternativa posible al modelo económico y político en América Latina. También están pasando muchas otras cosas en la sociedad civil
que están siendo invisibilizados. Es decir, hay mucho movimiento de la sociedad civil de América Latina que no está siendo procesada porque deliberadamente responde a una política a bloquear la información de las dinámicas de la sociedad civil. Hay una cantidad de movimientos de todo tipo, regionales y locales, orientados a los derechos humanos, orientados a los desarrollos regionales, orientados a los equilibrios ecológicos, que están de alguna manera también apuntando a la construcción de una nueva realidad. Y eso, sin embargo, no se sabe, pero es parte de la realidad. Y creo que de manera digamos, optimista, pienso que se están construyendo procesos de renovación de los modelos de sociedad en América Latina que no se está viendo, pero que pueden de alguna manera llegar a cristalizar en el tiempo histórico. Profesor Semelman, usted también ha dicho que Europa ya no tiene nada que enseñar. El eurocentrismo, que fue, digamos, un esquema que generó mucha influencia en Occidente, está en crisis. Frente a eso, ¿usted considera, ya que ha traído a colación lo de Bolivia, que en América Latina está irrumpiendo una nueva epistemología? Yo diría que sí. Pero cuando decimos una nueva epistemología, en verdad lo que yo quisiera es decir lo siguiente: no es una nueva epistemología que necesariamente sea no europea o anti-europea. Creo que ese no es el problema. El problema es más bien hacernos cargo de nuestro propio destino, para lo cual tenemos que saber pensar desde nuestras propias condiciones histórico-culturales. Eso es lo que yo llamaría una nueva epistemología, pero más que epistemología preferiría decir un pensamiento epistémico, o sea, un pensamiento histórico, un pensamiento abierto a las posibilidades que las situaciones actuales de América Latina están ofreciendo y que no sabemos leer. Otro elemento que tengo que aprovechar, el hecho de que usted es chileno. En Chile parece que no hay apelación a un sujeto colectivo. ¿Chile es neoliberalismo o no lo es? ¿En dónde está el futuro, por ejemplo? ¿En dónde queda el futuro para las nuevas generaciones? La niñez, la juventud, frente a un modelo criminal como el neoliberal, impulsado tanto por el pinochetismo como por la concertación, están dejando sin futuro, digamos, a millones de niños y de jóvenes en su país? Bueno, usted dio la respuesta. Usted dio la respuesta. Chile yo creo que es el laboratorio en este momento de los riesgos de seguir de una manera dogmática un modelo como el neoliberal. Porque evidentemente le está cerrando las puertas a la juventud, pero no solamente a la juventud, está cerrando las puertas a las condiciones mínimas de vida decente y digna de la gente. La crisis del sistema educacional, la crisis del sistema de salud es un hecho en Chile, y eso son consecuencias de modelos que no están preocupados de ningún tipo de políticas sociales, están más bien preocupados de la concentración de la riqueza, que es el laboratorio de Chile, demuestra eso. De ahí la protesta estudiantil. De ahí el movimiento estudiantil chileno. El movimiento estudiantil chileno no es un movimiento meramente estudiantil. El movimiento estudiantil chileno comienza con la bandera de la reforma de la educación superior y de la educación básica, pero en este momento ya están planteando modificaciones al modelo económico, incluso a la estructura institucional del Estado. Es decir, porque todo el modelo es lo que está en juego en este momento. Eso es lo que explica la intransigencia del gobierno. La intransigencia del gobierno se explica porque no puede negociar un sector de política como la política educativa sin cuestionar todo el modelo. De ahí la intransigencia de ceder frente a las peticiones justas del movimiento estudiantil de dar acceso a una educación no solamente más barata, sino de calidad, porque en Chile se conjugan los dos hechos, es cara y mala. Pero también ocurre con la salud, también ocurre con la vivienda, también ocurre con los servicios públicos. Es decir, Chile es un país altamente estratificado, no es un país, son varios países, según sea el sector social de pertenencia, que sea o no beneficiado del modelo. Si usted pertenece a los estratos más altos, obviamente usted vive en maravilla. Pero si usted no tiene el privilegio de ser parte de los grupos privilegiados, vive en la pobreza, en la marginación y en el no futuro. Pero son los jóvenes precisamente los que están jalonando el proceso. Lo que le digo, los jóvenes, que es la generación que no vivió la dictadura, que ahora está viendo que en verdad, más allá del miedo a la dictadura, en este momento se está imponiendo en nombre del miedo para que no vuelva a la dictadura un modelo económico altamente injusto. Profesor Semelman, muchas gracias, muy amable. Muy amable de su parte.